Bueno, vamos a practicar el tema de estructuras cíclicas. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. El ejercicio es sobre una papelería y dice: la papelería, mis mejores notas, vende toda clase de productos para el regreso al colegio y la universidad, y en los últimos meses ha incrementado sus ventas. Actualmente, las ventas se realizan de manera manual, pero el aumento de las ventas ha convertido esta tarea en un trabajo complejo. Elabore un algoritmo que permita a la papelería calcular el valor total de una compra, el número de artículos distintos vendidos y la cantidad total de artículos vendidos. No se conoce el número de artículos que comprará el cliente. Antes de continuar con la solución de este algoritmo, quiero aclarar lo que nos están pidiendo. O sea, nos piden el total de la compra, es decir, cuánto vale lo que el cliente está llevando, número de artículos distintos y la cantidad total. Para ello voy a mostrar la siguiente diapositiva. Entonces, si tuviéramos la siguiente compra, vamos a llevar 5 marcadores, 10 lapiceros y 8 cuadernos. El número de artículos vendidos, ¿cuántos son? 3 marcadores, lapiceros y cuadernos. Y ya el total de artículos vendidos es 23. ¿Por qué? Porque llevamos 5 marcadores, 10 lapiceros y 8 cuadernos. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces vamos a realizar un pequeño análisis previo a la codificación del algoritmo. En ese análisis, pues vamos a identificar los datos de entrada, el proceso que se tiene que llevar y los datos de salida. ¿Qué datos nos tiene que suministrar el usuario para poder hacer este algoritmo? Entonces, si vamos a calcular el valor total de una compra, pues nos tiene que decir cuántos artículos va a llevar de ese producto y también el precio del producto. ¿Qué proceso vamos a llevar? Vamos a sumar cada una de las compras para al final, o sea, cuando ya no tenga más productos para pasar, me muestre el total. ¿Qué más nos están pidiendo fuera de sumar las compras? Tenemos que contar el número de productos y contar el total de productos o artículos más bien llevados por el cliente. Recuerden que son productos distintos y este es la sumatoria total. Los datos de salida pues será mostrar total de la compra, productos comprados y total de artículos. Ese sería el análisis que le haríamos a este algoritmo. Vamos entonces a codificarlo. Entonces, en lo que hemos trabajado en el curso, hemos identificado 3 grandes bloques. Una parte es el inicio del algoritmo, que es lo que tenemos acá, que es el ámbito o en donde vamos a escribir las instrucciones.
para que le den solución al problema planteado. Otro segundo bloque es la declaración de las variables. Y un tercer bloque es ya el conjunto de instrucciones que se deben de ejecutar para lograr el objetivo. Vamos a declarar las variables que identifiquemos. Necesitamos una variables de tipo numérico. ¿Qué vamos a pedirle al usuario? El usuario nos tiene que entrar cuántos artículos va a llevar. Entonces esa variable deberá ser de tipo numérico y va a ser la cantidad de artículos que lleva el usuario de un producto y también el valor del producto. Entonces vamos a tener una variable que va a ser precio del producto. En el proceso tenemos que sumar cada una de las compras para al final mostrar ese resultado. Miren que necesito tener almacenado el valor anterior, o sea, el total del artículo anterior, es decir, si vuelvo a la diapositiva que les mostré al principio, si yo llevo 5 marcadores, entonces 5 marcadores van a valer un precio. Y adicionalmente a ese precio de los marcadores tengo que sumar lo que me dé el precio de los 10 lapiceros. Luego, al de los marcadores lapiceros tengo que sumarle el precio de los cuadernos. Por tanto, necesitaré una variable que me sirva para ir guardando el subtotal de la compra. Entonces, vamos a declararla, que también sería numérico, suma o subtotal, para que nos hagamos una idea. ¿Qué también nos pide el proceso? Hay que contar el número de productos. Entonces, miren, también vamos a necesitar una variable que nos permita decir, bueno, cuántos productos es que ha comprado este cliente. Y nos dice que el total de artículos, entonces también vamos a necesitar una para el total de artículos. Bueno, por ahora esas son las variables que identificamos, que podemos sacar de ese análisis previo que se realizó. Vamos a hacer el proceso para dar respuesta a lo que se nos está pidiendo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, aquí vamos a hacerlo inicialmente para un producto y luego vamos a ver cómo es que entra a trabajar la parte de las estructuras cíclicas y veremos cuál estructura de esas que nos ofrecen vamos a trabajar. Entonces, si yo fuera a vender un producto, ¿qué hago? Entonces, tengo que pedirle al usuario que cuántos artículos va a llevar y el precio del producto. Entonces, a través de la instrucción escribir, le solicito al usuario que me diga el número de artículos a llevar. Esa información, ¿dónde la voy a guardar? La voy a guardar en la variable cantidad de artículos. Luego tengo que sacarle otro mensajito para que me diga cuánto vale ese producto. Y lo voy a leer
lo voy a tener almacenado en la variable precio. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo, si mi primer producto va a ser marcadores, estoy diciendo ingreso de cuántos marcadores va a llevar, entonces va a llevar 5 marcadores. Ahora él va a decir, bueno, ¿cuánto vale un marcador? ¿Para qué? Para que nosotros hagamos el cálculo respectivo y calculemos cuánto lleva esa persona en su compra. Aquí, con estos dos datos, ¿cuánto tendría que pagar el usuario? El usuario tendría que pagar la cantidad de artículos que lleva por lo que valgan, o sea, por el precio. Este cálculo hay que guardarlo. ¿Dónde lo vamos a guardar? Vamos a guardarlo en subtotal. Entonces, a subtotal le asignamos el resultado de la cantidad de artículos por el precio. Ahora bien, esto lo tenemos ¿para qué? Para un artículo. Pero no sabemos, y en el algoritmo nos dice, cuántos artículos va a comprar el usuario. Entonces, ese procedimiento, si él fuera a llevar 2 artículos, me tocaría volver a preguntar, por favor, ingrese el artículo, la cantidad de artículos, por favor, ingrese el precio. Pero si son 2, bueno, lo haríamos, pero si son 1000, nos gastaríamos muchas líneas de código. Entonces, para eso es que son las estructuras cíclicas, para aquellas instrucciones que necesitamos que se repitan dada una condición. Entonces, para este algoritmo vamos a utilizar la estructura cíclica mientras. La sintaxis del ciclo mientras, recuerda, es la palabra reservada mientras y una condición que tiene que retornar un valor booleano. Si esa condición, al ser evaluada, devuelve un valor verdadero, se van a ejecutar estas líneas. Si no, seguirá en este caso, en la línea 31. Ustedes dirán, ¿y por qué un ciclo mientras y no un ciclo para? En el ciclo para, como habrán leído en el material propuesto, ustedes deben de saber el límite o hasta cuántas, o sea, el número de veces exacto que se va a repetir el ciclo. O sea, si nos hubiesen dicho que el usuario va a llevar 10 productos, entonces sería recomendable usar un ciclo para. Pero nos están diciendo que desconocemos el número de productos que va a llevar el usuario. Entonces, por eso, mejor utilizamos un mientras que nos da mayor flexibilidad. Hay veces es indistinto utilizar el mientras y el para. Otras veces, pues, sí se marca más la tendencia a uno de los dos. ¿Qué condición deberíamos de colocar en el ciclo mientras para que estas instrucciones se ejecutaran? Cuando ustedes están en el supermercado, se dan cuenta de que la cajera o el cajero van registrando la compra y ya cuando termina de registrarse la compra, pues hay un botón especial que dice total y ahí es cuando dice, bueno, ya se terminaron los productos, dígame cuánto le debo. Entonces aquí podemos simular en este algoritmo algo similar. Es decir, que mientras el usuario o en este caso pues sería el cajero, siga ingresando, pues ingrese una tecla diferente a algo que definamos, pues que se sigan repitiendo las instrucciones. Entonces vamos a poner una variable de control, que esa va a ser alfanumérica, la voy a llamar control, compra, y le voy a decir en la condición del ciclo que mientras esta variable sea diferente
de T ejecute esas instrucciones. ¿Por qué hice eso? En control de compra, o sea, yo necesito tener una condición en el ciclo mientras. Entonces yo voy a decir, vea, mientras el usuario no presione la tecla T, entonces ejecute este número de instrucciones. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo declaré la variable control compra, esta variable, ¿qué valor tiene? Habíamos dicho que tiene basura. Entonces yo tengo que forzarla para que la primera vez entre al ciclo. ¿Qué valor le tengo que asignar para que entre la primera vez al ciclo? Un valor diferente de T. Entonces supongamos que le voy a ingresar la S. ¿Para qué? Para que cuando ella venga a la línea 25 y diga, mientras control compra es diferente de T. Sí, ¿por qué? Porque vale S. O sea, antes de esa instrucción le llevé el valor de S. Entonces va a decir, voy a ejecutar este número de instrucciones. ¿Qué pasa? Esa variable, control compra, pues tiene que cambiar. Hay que estarle preguntando al cajero, ¿usted ya terminó de registrar todos los productos o no? Entonces tenemos que decirle, mediante la instrucción escribir, que para terminar digite T u otra tecla para continuar. Entonces aquí el usuario va a ingresar una letra, que puede ser T u otra. Si es T, continúa. Entonces, ¿dónde debo de guardar esa información? En la variable que me está controlando el ciclo, que en este caso va a ser control compra. Entonces leo eso que me está ingresando el cajero, lo leo en control compra. Vamos a analizar lo que hemos hecho o lo que haría este ciclo. Este algoritmo hasta dónde va. Entonces, llegaría, define estas variables. Hay una variable control compra que la vamos a inicializar en S. Llega a la línea 25 y dice, ¿el control de la compra es diferente de T? Sí, ¿por qué? Porque es S. Entra y dice, favor ingresar el número de artículos a llevar. Si sigo con el ejercicio de la diapositiva, entraría un 5. Luego dice, favor ingresar el precio del producto, coloquémosle que valga 100 pesos. Entonces en el subtotal, ¿qué va? La cantidad de artículos, que serían 5, por el precio, que son 100, o sea que va 500. Y para que el ciclo continúe, porque no sabemos si vienen otro tipo de productos o ahí termina, vamos a decirle, para terminar digite T u otra tecla. Si yo digito por ejemplo la N, entonces en control compra crea la N, termina aquí en el 33 y como es un ciclo, él viene y verifica si la condición se sigue cumpliendo. Si la condición se sigue cumpliendo, ejecuta las instrucciones que irían de la línea 26 a la 32 y si no, se vendría para lo que está en la línea 34. Entonces en control compra tenemos la N, entonces diríamos N es diferente de T, sí, vuelve a pedir el número de artículos a llevar, que en este caso sería 10, el precio, que sería el que se le dé, y en subtotal, supongamos que el precio es 50, ¿qué pasaría? Cantidad de productos sería 10, por precio 50 daría 500, o sea que en subtotal quedó 500. Ojo ahí, no sé si ya se la habían pillado. Tenemos que ir acumulando las compras. Miren que si yo hago eso en este caso, si el subtotal me está acumulando lo que voy vendiendo, miren que en este segundo, o sea, cuando entré la segunda vez al ciclo, se sobreescribió lo que había en subtotal. Por tanto, nos toca revisar en esta instrucción qué debemos de hacer para que no se pierda el valor anterior. ¿Dónde está el valor anterior? Vuelvo aquí a mostrar la diapositiva. ¿Dónde quedaron el precio de los 5 marcadores? Había quedado en subtotal, pero aquí al darle el precio de los 10 lapiceros se sobreescribió.
Entonces aquí tengo que sumarle en subtotal lo que había antes en subtotal, más lo que valga la cantidad de artículos que llevo por el precio. Ahí ya no se me está perdiendo la información. ¿Qué pasa aquí? Que como estamos utilizando a la variable que le estamos llevando, la estamos utilizando también en el lado que está al lado derecho, tenemos que inicializarla la primera vez. Recuerden que aquí cuando la definimos, ¿cuánto vale? Basura. Entonces lo mejor es que me vengo para la inicialización y digo, por favor, asígnele el valor de 0. ¿Para qué? Si esto volviera a correr con los datos que estamos trabajando, entonces, la primera vez ya sabemos que entra el ciclo, cantidad de artículos dice a 5 marcadores, el precio es a 100 pesos, entonces el subtotal va a ser igual a lo que había antes no habíamos comprado nada porque es nuestro primer producto, entonces 0 más 10 5 por 100 daría 500, entonces ya en subtotal me quedó 500. Me preguntan si deseo continuar, le digo que pues digito una tecla diferente de T, viene, vuelve a entrar al ciclo, me pregunta cantidad de artículos a llevar, 10, el precio que tiene son 50, entonces ahí sí, a subtotal llévele lo que había antes, había un 500, más la cantidad de artículos que sería 10 por 50. Entonces miren que no se nos está perdiendo la información porque la estamos acumulando. Hasta acá, con esto se va a ejecutar hasta los productos que se vendan, pero todavía nos falta, recuerden que este es el primer proceso, sumar cada una de las compras para al final mostrar el total. Nos falta contar el número de productos distintos llevados. ¿Cuántos productos vamos a vender? Las veces que este ciclo se ejecute, ¿sí? Porque recuerden que el cajero es el que nos va a decir hasta cuántos productos va a llevar. Entonces necesitamos una variable que nos permita tener el número de productos, que sería número de productos. ¿Qué pasaría cuál sería la instrucción? Si yo voy a contar, entonces yo tengo que tener como una memoria, el dato de lo anterior y sumarle lo actual. Entonces yo diría que a número de productos, hágalo igual a número de productos más 1. Es decir, cada vez que se ejecute este ciclo, a número de productos lo va a aumentar en una unidad. Pasa lo mismo que en subtotal. Como estamos trabajando sobre la misma variable, entonces hay que inicializarla, porque si no, la primera vez nos va a dar basura más 1, va a ser igual a basura. Entonces la vamos a inicializar en 0. Viene ahora el total de artículos comprados. Entonces el total de artículos pues, también se contaría en cada iteración o cada vez que se entra el ciclo. El total de artículos también es acumulativo, entonces sería igual al total de artículos que había antes, más que, ¿dónde está la cantidad de artículos de los productos que se están llevando? Cuando nos lo entran aquí en esta variable. Entonces lo que le vamos a sumar es la cantidad de esos artículos. Hasta ahí ya tenemos entonces los que son comprados por producto distinto y el total de artículos. ¿Qué seguiría? Mostrar los datos de salida, porque este ciclo se va a repetir ¿hasta cuándo? Hasta que el cliente pues ya no lleve más productos y la cajera tenga que digitar T. Después de terminado, ya aquí esto me va a tener un subtotal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mostrar esos datos. Entonces, muestro por pantalla el total de la compra es el total de la compra, ¿dónde está? En subtotal. ¿Qué más tenemos que mostrar? El total de productos.
¿Dónde está el total de productos? El número de productos. Y luego el total de artículos. ¿Que dónde lo tenemos? Recuerden que esta coma sería el carácter de concatenar. Total artículos. Bueno, aquí en total de artículos también tenemos que inicializarlo. Lo voy a inicializar en 0. Y ya cierra el ámbito del algoritmo. Y ya con esto le damos respuesta a lo que se nos plantea en este ejercicio.